Buenos días, gracias a todos por estar acá, sobre todo a mis estudiantes de mis grupos. Me imagino que más irán llegando para en términos de la grabación, porque esta actividad se está grabando para divulgarla en el canal de Facebook del Departamento de Español de la UPR en Humacao. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez, soy catedrático acá en la UPR de Humacao y dirijo el Comité de Actividades Culturales y el editor de la revista Exégesis y Cuadrillo. Hoy tenemos el placer de tres invitados que nos están acompañando. Vienen de diferentes lugares. La más lejana con la que voy a comenzar es la profesora Claudia Vila Molina. Un aplauso para ella. Claudia nos está visitando desde Chile. El día que llegó acá, salió de Chile a las 2:30 de la mañana y llegó a Puerto Rico a las 5 de la tarde. Así que fue un trayecto largo. Claudia Vila Molina nació en Villa del Mar, es profesora de Lenguaje y Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es poeta y crítico literario. Obtuvo un magíster, o sea, una maestría. Cuando usted oiga la palabra magíster en Sudamérica, a la maestría le dicen magíster. Magíster en literatura comparada de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Una versión de su tesis es el libro que hoy vamos a hablar. Ha publicado 3 libros de poemas: Los ojos invisibles, Poética de la erótica y Los extraviados. Además, ha publicado en medios digitales y extranjeros que han divulgado su obra poética y crítica. Durante el año 2017 participó de un colectivo con textos poéticos para antologías surrealistas. En el año 2018 se integra la antología feminista Is Quick, divulgada en Europa y en Latinoamérica. Participa en el libro 120 Noches de Eros. Claudia viene desde Chile. Chile para mí es un lugar muy, muy especial, porque fue la casa de Pablo Neruda, el gran poeta chileno. E inspirado en una de las casas que Neruda tenía 3 casas. A cada casa él le puso un nombre. La casa de Santiago le llamó La Chascona. La casa de Valparaíso, ¿cómo le llamó? Ya me acordaré. La Sebastiana. Y la casa que más quería él era la que estaba, que más quería era la que más usaba, pienso yo, era la que estaba mirando el mar, al mar Pacífico, al océano Pacífico, que el Pacífico no tiene nada, que se llama Isla Negra. Y no era una isla negra, era que cuando la marea bajaba, un peñón de lava surgía, y él llamaba la casa de Isla Negra. Inspirado en ese nombre, es porque yo le puse a mi editorial Isla Negra. También nos acompaña, que viene de un poco más cerca, viene del Salón 112, donde estaba dando clases, Jorge David Capielo, para que pida un aplauso. Posee una maestría en literatura hispanoamericana de la Universidad de Minnesota. Este libro, sobre el cual vamos a hablar, es una versión ampliada de los trabajos presentados como parte de los requisitos para esa maestría. Fue profesor de la Universidad de Minnesota y del ITPR Recinto de San Juan. Dirigió el programa de promoción cultural y artes populares del Instituto de Cultura puertorriqueño. Esto es muy importante porque el semestre que viene va a haber un magno evento acá, que antes de irnos le vamos a pedir a la directora que nos hable sobre ese evento. Un magno evento que tiene que ver también con las gestiones que va a hacer el profesor Capielo con los artesanos de Puerto Rico. Aquí se va a dar un gran encuentro de artesanos. No es vendedores de cualquier tontería, eso no son artesanos. Artesanos autorizados por el Instituto de Cultura van a estar acá entre nosotros. Y eso va a ser gracias al profesor Capielo. Sus libros son Comunión Antropoética, Casquillos y Misal.
Su obra ha sido incluida en antologías como La Escalera y El Cerbero, Este juego de látigos sonriente, Los prosaicos dioses de hoy, Poesía de Puerto Rico y Los rostros de la hidra. Ha publicado en revistas, muchas revistas interesantes. Esta colección de ensayos es su primer texto en prosa, o sea, es en ensayo crítico. Y un texto exquisito. Un aplauso para él. Por último, dejamos para el final al más joven, creo yo, de todos nosotros. Este señor que está acá a mi extrema derecha es graduado de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Se graduó de un bachillerato en biología o biología marina. En biología marina. Y después de graduarse de ese bachillerato decidió que quería estudiar literatura. Se volvió loco. Y trabajando en centro médico, en turnos de la noche, pagó su maestría en literatura comparada y terminó su grado en literatura comparada. Ese grado se recogió en este libro que se llama Julia de Burgos y el poeta maldito, y este libro recibió un premio como la mejor tesis de maestría del año en el departamento de literatura comparada. Efraín Sánchez Trinidad nació en Carolina, cursó estudios secundarios en la escuela Sotero Figueroa. Es egresado de la Universidad de Puerto Rico con un bachillerato en ciencias naturales y una maestría en literatura comparada. Ha escrito en las presentaciones de importantes poetas y ahora se presta a publicar su primer libro de poesía. O sea, que se volvió más loco todavía. Un aplauso para él. Primero quiero agradecer a mis estudiantes por estar acá. Yo hice un intercambio con ellos, les estaba explicando a los colegas que en vez de reunirnos el martes, nos íbamos a reunir hoy. Pero esta actividad es una actividad muy especial porque ustedes están acá. La mayoría de los estudiantes no estarían acá, pero los que están acá se los agradezco, porque cuando usted recibe visitas en su casa, a esa visita usted le da el mejor pan, el mejor vino y la mejor silla. Aquí cuando vienen visitas le damos lo que mejor tenemos, que son nuestros estudiantes, y por eso ellos están acá. Un aplauso para los estudiantes. Gracias por estar acá. Le hemos llamado a esta actividad de la tesis al libro, porque los tres libros sobre que en una forma u otra vamos a hablar fueron tesis. Y ellos acaban de terminar, mis estudiantes, sus monografías. Y yo les estaba explicando cuando ellos iban a hacer sus monografías, que todo comienza con un ensayo. Un texto en prosa de 3 momentos, que pueden ser hasta 3 párrafos. Una introducción, desarrollo y una conclusión. En el ensayo habla usted emite su juicio, su sentir sobre algún tema. En el momento que usted decide que esas ideas que usted tiene en ese ensayo tiene que sostenerlas con alguna fuente externa, ese ensayo se llama una monografía. Así que los ensayos no tienen bibliografía, ni tienen notas, pero las monografías sí. Y eso fue lo que ellos acaban de terminar ahora. Muchos de ellos hicieron su primera monografía. Y después le dije que el próximo paso después de la monografía eran las tesis. Las tesis pequeñas que se hacen para los bachilleratos se llaman las tesinas. Las tesis que se hacen para la maestría se llaman tesis. Y las tesis que se hacen para los doctorales se llaman la disertación. Así que todos estos libros que ven acá son el producto del mismo ejercicio que ustedes hicieron, introduciendo, desarrollando, ampliando y concluyendo, pero ellos lo hicieron para obtener un grado en maestría. Y hubo que hacer ajustes entre una cosa y la otra. ¿Qué les parece si comenzamos primero, brevemente, muy brevemente, cada uno les explica a los estudiantes? Vamos a dar una clase. Todos somos profesores, ¿verdad? Somos maestros. Sí. Y Efraín va a ser maestro. Así que él también tiene que practicar esto. Ahí acaba de tostarse. Sí. Ahí se puso más loco todavía. Hay que enviarle un manicomio. Vamos a dedicarle 2 o 3 minutos cada uno
a que sinteticemos y le contemos ahí a los estudiantes sobre qué es su libro. Y después hablamos de cómo se pasó de la tesis al libro. Pero primero explíquele el libro. Léale el título y dígame lo que hay. Claudia, ¿quieres comenzar? ¿Me escuchan sin el micrófono? Tienes que usarlo porque se está grabando. Buenos días, muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Claudia nunca había estado en Puerto Rico. Soy chilena yo. Y los mosquitos ya se la comieron. Y los mosquitos me recibieron, lamentablemente. Bueno, en fin. Voy a explicar mi libro, se llama Otras Alteridades, el territorio posthumano, en texto de Juan Carlos Onetti y María Luisa Bombal. Yo, como este es mi libro, salí de literatura, de magíster en literatura comparada, y bueno, había que hacer la tesis, entonces se me ocurrió trabajar con dos textos, que es Tan triste como ella, que es una novela. Novela se le llama porque no es ni cuento ni novela larga, es una novela que está entre los dos. Pero siempre hay como controversias en relación al número de páginas, pero eso no es el tema. Y el otro es un cuento que se llama El árbol, de María Luisa Bombal, del 39. Es Tan triste como ella, del 63. Entonces yo... 1963 y 1939, son textos clásicos. Sí. Yo soy la Planteo acá en mi tesis, me doy cuenta en las primeras indagaciones que hago en estos dos textos que había una relación bien interesante. Primero que nada, había las dos parejas que salen en estos textos, son matrimonios, un punto bastante importante, eran matrimonios. Lo otro eran protagonistas femeninas que tenían una relación importante con el jardín o las plantas. Y en relación a esa conexión que existía con las plantas, a ella les suponía un cambio en sus vidas en relación a sí mismas y a su posición en el matrimonio. Por eso que el libro tiene un subtítulo, dice poshumano. Claro, poshumano en relación porque yo tomo que tanto la mujer como la especie vegetales no son humanos, porque estoy tomando en realidad lo que es la definición de ser humano dada por el humanismo en el siglo XIV y XV, que se le cataloga al ser humano como un sujeto masculino de raza blanca, de ciertos rasgos bastante patriarcales. Si bien el humanismo nos dio bastantes cosas positivas, sí tenía ese rasgo bien patriarcal de señalar que el humano, solamente el ser humano era así y el resto, lo que es mujer, plantas, etcétera, animales, quedábamos todos fuera, por lo tanto se le llama otras alteridades. Ustedes están escuchando eso, lo que están entendiendo. O sea que para esa definición que se dio en ese siglo, las mujeres no eran humanas. Eran igual que los árboles. No sé, entonces, ¿sigo tirando más? Esto es interesante. Tú haces un análisis de esos espacios poshumanos según esa definición y estableces esas relaciones particulares que esas dos mujeres empiezan a dar con la naturaleza. En cierta medida encuentran ellas en la naturaleza lo que no encontraban en lo humano, o sea, en el esposo, en el marido. Sí, lo que pasa es que hay como reflexiones bastante importantes cuando uno hace una lectura profunda de ambos textos. En el primero, en Onetti, era el jardín de la niñez de ella, que ella se encuentra pero físicamente en este jardín, que si bien eran plantas que estaban no muy bien cuidadas, cuenta la protagonista que ellos son denominados como la mujer y el hombre. Bueno, la mujer cuenta que ella fue feliz en ese lugar y que la única felicidad que obtuvo en su vida fue cuando era pequeña y estuvo en el jardín. O sea, de casada, obviamente uno supone que no era feliz para nada. Y por el otro lado, en el cuento del árbol, la Brígida, que la esposa tiene una conexión sensorial porque nunca llega a tocar el árbol, solamente lo escucha desde el cuarto de la casa,
Y toda esa sonoridad, esa textura, el ruido de los pájaros, las hojas, ella le trae a reflexionar sobre sí misma también, y le trae paz, también le trae calma, el hecho de estar en esta conexión con esta planta, con este gomero. Y en relación a eso, ella también reflexiona, y cada una de ellas tiene al final diferentes acciones con relación a sí misma y a su matrimonio. Muy bien, excelente. Eso sí. Me parece fascinante. Y aquí una cosa que es bien importante. Ella tiene una teoría, o sea, ¿se acuerdan del análisis extratextual, verdad? Ella busca una teoría literaria para explicar esa relación de estas mujeres con la naturaleza. Pero los textos que ella usa son textos considerados clásicos. O sea, textos de los años 40 Y 63. y 60, 1963, o sea que no son textos modernos. Y eso tiene un riesgo. Hay que ser atrevido o estar loco para hacer eso. ¿Tú eres atrevida o estás loca? O los dos. Los dos. Las dos. Esa es la respuesta que quería. Claro, porque está aplicándole teorías postmodernas, ¿se acuerdan de la postmodernidad? Postmodernas a textos clásicos, y eso casi nadie lo hace. La mayoría le aplica las teorías postmodernas a los textos postmodernos, que es más fácil, o por lo menos menos complicado. Gracias, Claudio. Un aplauso gracias. para ella. Señor David Gabriel, adelante, unos minutos. Cuéntele a nuestros estudiantes de qué es su libro. Buenos días a todos. Pues básicamente mi libro parte de muchas inquietudes, entre ellas particularmente haciendo el bachillerato, con uno de los cursos de mis profesores en la UPI en Río Piedra, me topo con un libro de Martin Leinhardt que trabaja la presencia de la oralidad en Latinoamérica desde la época de los mayas y de los incas hasta el presente, y entonces contrasta constantemente a través de su relato cómo ha habido una pugna entre lo que es el libro y lo que el libro representa para la humanidad versus la oralidad, que era lo que básicamente utilizaban nuestros nativos para comunicarse. No era necesario que esto estuviera en medio de una sociedad como un signo de poder, de que lo que está aquí es lo correcto, es lo real, y lo que se habla es lo que se lleva el viento, ¿no? Para esta gente lo que se habla tenía una presencia muy física, muy material a nivel comunitario, y no tenía que ser pasado por el filtro de si era o no era cierto, sino que dependía de otras dinámicas sociales versus, generalmente cuando vemos un libro uno dice, bueno, si llegó a imprimirse es porque lo que dice ahí es correcto. Nadie asume que uno va a publicar cosas incorrectas o que esté falseando la historia, sino que uno ve los libros y piensa, bueno, pues aquí está la historia, déjame revisar lo que tiene para darme, versus las dinámicas orales. Entonces, adicional a eso, soy hijo de una ministro protestante, y dentro de la religiosidad y dentro de la liturgia, la presencia de la voz tiene un valor bien importante. Nosotros tomamos por cierto todo lo que se dice en ese espacio, incluso le adjudicamos un poder. Cuando decimos, mamá, papá, écheme la bendición, creemos que sí, algo está pasando ahí, si no, pues simplemente sería un ritual vacío, sin ningún valor. Pero nosotros constantemente hacemos cosas en lo cotidiano, donde la forma en que decimos las cosas y lo que decimos nos afecta incluso a nivel psicológico. Y entonces eso lo aplico yendo ya a lo que fue la investigación que dio origen al libro, lo aplico al Cantar del Meocid, que es un texto medieval, donde constantemente el Cid está diciendo así nos ayude Dios, y lo dice para su grupo de soldados que están en una campaña militar para un poco ir expandiendo el cristianismo, recuperando la península. Y entonces a mí me estuvo particularmente curioso, porque yo digo, si este señor está diciendo constantemente así me ayude Dios, y dentro de lo que se hace cotidianamente nosotros adjudicamos poder inconsciente o conscientemente a cosas que decimos, quiere decir que para este señor era muy importante
constantemente estar evocando la presencia de Dios a través de la presencia de la lengua y de lo que se decía, de esa oralidad que de alguna manera lo que hacía era presente a Dios en medio de una campaña militar para apoyarlos, para ayudarles, para darle la victoria. Y entonces a todo esto yo digo, bueno, pues si eso está pasando en ese momento, tiene que ocurrir algo similar con las demás lenguas que habitaban la península en ese momento, con los mayores grupos que habitaban la península, que para este entonces había una comunidad judía, sefardí, muy importante, y cuando voy a buscar me doy cuenta de que para el judío lo que está en el texto, la Torá, es la voz de Dios. Así que si el cristiano va a conquistar la península, va a reconquistar la península, no solamente lo va a hacer de manera militar, lo va a hacer de manera cultural. Pero ¿cómo culturalmente yo puedo hacer que lo que yo digo y lo que yo pienso y lo que yo creo sea igualmente poderoso a aquel otro grupo que quiero dominar, que resulta que hablan la voz de Dios? Y cuando voy a buscar con los árabes que habitan en la península, que son estos árabes de la zona norte de África que llegan a la península, están totalmente imbuidos en la cultura islámica, donde precisamente el Corán, lo que está traduciendo para nosotros, y cuando leemos el Corán, básicamente lo que estamos leyendo es la voz de Dios. Por lo tanto, esa presencia de la lectura del texto o de evocar la presencia de Dios a través de lo que se está diciendo era tan poderosa que este grupo cristiano que está reconquistando no le queda más remedio que tener que de alguna manera reforzar, ¿verdad?, dimensionar lo que se está diciendo y la presencia de eso que se dice, como que también nosotros tenemos de nuestra parte a la voz de Dios, y que lo que se dice, ese así nos ayude Dios, que básicamente es un calco de los Alá, de los Sha'alá, de los musulmanes. Así que empezaron a darse unas dinámicas y trato un poco de registrar qué presencia y qué valor tiene eso en medio de la comunidad. David, para concluir esta parte, entonces lo que tú planteas en general en ese libro es la pugna o la tensión creativa, positiva, que se da entre la lengua hablada y la lengua escrita. Y por eso es el título del libro. Correcto. ¿Quién ha ido el título? Cuando entonces voy viendo el trabajo que voy haciendo a través de los años, me doy cuenta que tengo una tendencia por esos temas, la pugna entre la presencia de la voz versus la presencia y lo que significa un libro para nosotros, y de ahí surge el título, que es Escritoralidad o los rituales de la voz y la tinta, porque a través de la historia la humanidad ha ido alternando, convenientemente, entre cómo se maneja tanto el texto como la presencia de lo que se dice en medio de unos espacios o a través de la misma literatura para fortalecer o de alguna manera potenciar, ¿verdad?, un discurso. Querer dominar un grupo a través de una ideología en un discurso político implica cierta conciencia de esas dinámicas. Poder hacer llegar un texto, un mensaje a un grupo lector implica cierta conciencia y cierta preferencia quizás o por el texto o por la oralidad. Entonces voy registrando cómo eso se va dando desde los tiempos del Cantar del Music hasta las dinámicas de la crítica literaria, que critica libros asumiendo cierta autoridad que potencia precisamente esa crítica, que le da validez. Así que un poco hacemos rituales. No sé si ustedes, por ejemplo, cuando suben algo a Facebook y empiezan a ver que todo el mundo le da like, pues de momento eso que yo escribí tiene valor. Entonces hay como que cierta magia que nos hace unirnos, y si no nos damos cuenta, ¿verdad?, inconscientemente estamos ritualizando valores de cosas que decimos o repetimos, y en la medida en que la convertimos en parte de un grupo, lo estamos ritualizando y estamos también haciendo cierta religiosidad de lo que hacemos y decimos. Gracias, David. Un aplauso para el profesor Efraín Sánchez Trinidad, Julia de Burgos y el poeta Maldito. ¿De qué trata tu libro? Brevemente. Yo me tomé la libertad, le pedí permiso a Carlos de hacer un pequeño escrito, pues, porque a veces tengo una pelea con las palabras. Así que tú en esa pugna te vas por lo escrito. Okay, exacto, vamos. yo prefiero escribir
a lo que se relaciona el libro y evitar que se queden clavos sueltos, digamos, de cierta forma. La tesis surge también como parte del requisito de la maestría, y todo fue por la tesis. Yo comencé a estudiar la maestría 3 días antes del huracán María. Y tuve la oportunidad de reunirme con el profesor Noel Luna y él empezó a hablar de los malditos, de los poetas malditos. Y yo vengo de naturales, de ciencia, de biología, y yo digo, ¿qué es eso de los malditos? Y adentrarme dentro de los malditos, siguiéndolos por estas fábulas que se creaban en torno a ellos, descubrí otra cosa, que en su desarrollo hace posible que Julia de Burgos tenga un diálogo con estos supuestos malditos. Así que, valiéndome de la licencia que Carlos me presta, pues les digo. Producto de nuestro ingenio, tenemos la capacidad de comunicar nuestras ideas a través de otra herramienta aún más deslumbrante que la sociedad misma, la palabra. Esta herramienta, al servicio de la duda, nos sirve para cuestionarnos y reflexionar en voz alta hasta sobre la existencia misma. En este caso, sobre la existencia de seres excepcionales que dejan su huella pensando en una mejor sociedad, pensando que una mejor sociedad puede ser posible. La Academia ha desarrollado sus métodos para guiar y evaluar a los alumnos en su proceso de investigación. Una vez cumplidos los requisitos y desarrollado con éxito una propuesta anterior a la tesis, comienza el proceso para materializar el proyecto de la tesis. Es aquí donde se desatan las interrogantes, como a mí, y los conceptos comienzan a tomar forma y las ideas se traducen en palabras. El ensayo, con su estructura más conocida, que consiste en introducción, desarrollo y conclusión, mediante la escritura en prosa, provee una libertad generosa para la reflexión y la crítica, sin abandonar el carácter académico, ya que cada argumento propuesto dialoga a su vez con otras ideas ya discutidas que le proveen validez al tema del desarrollo y amplían el horizonte de estudio. El ensayo me ha permitido ir desde los poetas malditos franceses, ubicar a Julia de Burgos en un Puerto Rico previo a la publicación de Insularismo de Pedreira y lo que ello implica en cuanto a la definición de lo que es ser puertorriqueño, hasta El nómada de Juan Gelpi y La outsider de Aurea María Sotomayor, todos ellos con conceptos que van a enriquecer el desarrollo del tema en discusión, Julia de Burgos y el poeta maldito, que es a su vez el título de la tesis. Evitando perder el hilo conductor, ya que la virtud de espacio para manifestarse que nos concede el ensayo puede ser su talón de Aquiles, a raudal se desatan las interrogantes. ¿Qué es el poeta maldito? ¿Será solo un sujeto preso o presa de los excesos? Un anarquista sin juicio, a merced de los vicios y una inestabilidad mental que lo mueve a las fronteras de la ley y la sociedad con el único objetivo de ver arder el mundo, o es el maldito un sujeto con una conciencia sensible que lo impulsa a pensar contracorriente, lo que lo condena a la marginación y por ende al desenfreno, hasta desaparecer, no sin antes haber puesto en tela de juicio las verdades de una sociedad manipulada por unos pocos con mucho poder? ¿Cómo Julia dialoga con estos malditos más allá del comentario insidioso de los ciseos por la espalda y las discusiones centradas en lo personal, restando la importancia a su quehacer poético, político y social? ¿Cómo abordar a Julia y los malditos más allá de la mística fantasiosa que los envuelve? ¿Cómo conciliarlos más allá del alcohol, los vicios y la autodestrucción? Una vez establecidas las interrogantes, que funcionan también como introducción, tomando la poesía de Burgos como objeto de estudio, se pretende establecer el calificativo poeta maldito como un concepto crítico útil y vigente. Del primer poemario de Burgos, que es Poema en 20 surcos, se seleccionaron 5 poemas: A Julia de Burgos, Río Grande de Eloísa, Se me ha perdido un verso, Pentacromía y Yo misma fui mi ruta. Poemas en los que pueden identificarse las principales características o temas que se asocian a un poeta maldito y que a su vez se enhebran con la vida de la poeta y la realidad de la época en que vive y escribe. Del primer poema Julia de Burgos nace un sujeto consciente de sí,
un sujeto con un discurso centrado en el yo. En el segundo poema, observado, Río Grande de Loíza, el sujeto que nace en el primer texto adquiere conciencia de su pertenencia a un espacio, entendiendo que su existencia tiene repercusiones en la sociedad a la que se suma. En el tercer poema, Se me ha perdido un verso, el sujeto, ya consciente en todas sus dimensiones, reconoce también que tiene unas ideas, que piensa, por lo que a propósito las disemina a través de los versos, que hará del poema un instrumento de comunicación y protesta. En el cuarto poema, Pentacromía, el sujeto, consciente de sí y con un discurso hecho verso, va a compararse con otros sujetos pensados por una sociedad dominante a los que de forma irónica enfrenta y cuestiona. Tiene 2 minutos. Y por último, en el poema Yo misma fui mi ruta, la voz poética reafirma a este sujeto forjado a través de la experiencia, es decir, que ha mostrado un proceso de evolución en el que cada cambio lo capacita para impactar a la sociedad con sus posturas. Este sujeto que le abre una duda a lo establecido como una verdad inamovible y nos invita a la indagación como alguna vez lo hicieron los malditos, hoy sigue teniendo vigencia. El viaje a través de la poesía de Burgos nos coloca frente a un sujeto inquieto en una reflexión constante mediante el verso denunciará problemas diversos como la migración, la emigración y el discrimen, entre otros temas relevantes de su época y que aún hoy nos persiguen y nos restan como sociedad, invitándonos a renegar contra esas prácticas que en nuestra ceguera adoctrinada hemos dado por correctas o buenas. Muy bien, gracias. Un aplauso para él. Claudia, vamos a hablar un poco ahora. ¿Qué fue lo más complicado para ti de traducir, convertir la tesis en un libro? Bien, les voy a contar que, bueno, les voy a hacer como contarle la parte de la tesis un poco, porque también Puede, ahí pero en la brevedad. Sí, no, sí, yo sé. Pasa que, claro, cuando uno está en la tesis es como un proceso único porque no lo ha vivido, a no ser que haya tenido otras carreras antes, entonces... O sea, que esta fue tu primer tesis convertida en Sí, libro. esta fue mi primera tesis convertida en libro, pero yo ya tenía una carrera antes, que soy profesora, ya había hecho otra tesis, pero fue diferente. En torno a la tesis voy a hacer como un análisis corto. Yo cuando estaba haciendo la tesis, bueno, primera vez que la hacía en literatura comparada, obviamente, en mi carrera, la que estaba sacando en ese momento, y el profesor me iba indicando, mi profesor de tesis es Maxwell Wood, que es norteamericano, me iba indicando para dónde irme, que no me fuera para acá, de repente uno se desvía, qué sé yo, por algo tiene un guía que le dice, te puede ir por acá, o repiensa de nuevo esa idea, elabórala de otra forma. También hay momentos en que cuando uno está haciendo la tesis debe pensarlo, no tiene que estar ciegamente escribiendo y escribiendo, porque hay un momento que ya se colapsa y no llega a ningún lado. Entonces hay como a veces que parar, es decir, hasta aquí llego y voy a pensar, no sé, 2 o 3 días. O sea, que la tesis tiene límites. Tiene límites, claro. Entonces, porque a veces uno puede estar equivocado y se va para el otro lado y ahí no ve la luz. Bien, entonces yo en ese proceso el profesor me dice que cambie algunas cosas. Eso me costó porque, como conversaba con Carlos ayer, a veces uno quiere tener su texto que ni se lo muevan porque ya logró de una forma estructurarlo y no quiere que ni le cojan una coma, y cuando él me dice, por ejemplo, ya no le coloque el eje temporal, a mí me gustó y tuve que sacarlo. Lo saqué, bueno, quedó mi tesis sin eje temporal. Después con Carlos hicimos el libro y ahí lo coloqué. O sea, que el libro te dio la oportunidad de incluir cosas que habías sacado de la tesis. Sí, me gustó mucho en ese sentido, me sentí bien porque yo estaba ya hablando mi voz de Claudia Vila, diciendo ya, para mí, ya no estoy haciendo mi tesis, ya salí, saqué buena nota, ahora quedo yo como crítica académica decir que este punto es importante, el eje temporal era muy importante en los textos, por lo tanto lo coloqué.
Pero es interesante, con esto terminamos contigo ahora, que la tesis tú la escribiste para ti y para tu director de tesis. Porque sin el director tú no tienes tesis, porque él es el que la aprueba. Pero una vez que sales de eso, el libro es tuyo. Exacto. Y dije, aquí yo quiero incluir cosas que tuve que sacar. O puedo trabajar aspectos que no desarrollé allá porque tenía unas limitaciones de tiempo, de espacio, pero en el libro lo puedo hacer. O sea que el libro fue un espacio de libertad para ti. Es bien bonito y emocionante esa parte porque sí, uno se siente ahí recién, claro, porque no tiene la presión de que la tiene que defender su tesis y todo, ya sale eso y dice, ya, por fin soy libre, quiero irme a ver este tema del contexto, por ejemplo, que no había trabajado por tema de extensión de páginas y lo desarrollo bien y con más tiempo cada vez mejor y uno como que le va tomando un gustito que viene agradable y como que agarra valentía y puede, y dice, yo soy capaz de hacer libros. Y hasta el título también se le jugó. Se hizo un poco más corto el título del libro, Sí. más sintético. ¿Se acuerdan la síntesis? Decir más con menos. Pues se usó ese ejercicio de síntesis en el título. El título era mucho más largo, ahora hay otras alteridades. El territorio poshumano en textos de Juan Carlos Onetti y María Elsa Bombal. Más nada. En la tesis, ese título tenía como 2 o 3 oraciones más. Claro. Así que hubo un gran cambio. David, gracias. ¿Qué fue lo más difícil, el trabajo más duro de convertir la tesis, en el caso tuyo, era una particular tesis, explicarle a ellos en el libro? Bueno, por mi parte, estando yo en la Universidad de Minnesota, dado una situación que se da en mi familia, yo tengo que acelerar el proceso para terminar y pedí que evaluaran si era posible que yo, en vez de trabajar una tesis, pudiera trabajar 2 ensayos. Para esto se necesitaba que el que era mi director de tesis lo aprobara, que planteara la posibilidad de que yo era un estudiante que merecía ese privilegio y agraciadamente este profesor me describe como un promising scholar y el departamento a nivel de la escuela graduada evaluaron si yo podía hacer 2 tesinas en vez de una tesis. Así que yo trabajé el tema de la oralidad en 2 tesinas. Yo básicamente trabajé el tema de la oralidad en la península a nivel medieval con el texto del Music que les comenté antes, y a nivel yo quería tocar ambos lados del Atlántico, así que el reto era entonces cómo yo puedo de alguna manera rastrear esto, no en lo medieval sino en lo contemporáneo, y que sea acá en las Américas, en el Caribe particularmente, que es donde quiero especializarme. Y entonces lo que hice fue una comparación sobre unas dinámicas entre Arcadio Díaz Quiñones en el libro se me escapa el nombre, se me escapa el título ahora mismo, pero Arcadio Díaz Quiñones hace un libro donde él trabaja varios escritores y construye como una familia de intelectuales, todos muy referidos al ambiente del libro y a la academia, versus que quería comparar eso con Antonio Benítez Rojo en La isla que se repite, donde para él lo que es conocimiento y lo que él pondera y lo que nos hace comunidad, pues son otras dinámicas, no es el libro, sino lo performativo, el lenguaje, el habla, lo diario, otras dinámicas. Y entonces a mí me pareció bien interesante cómo ambos están hablando de un mismo Caribe, pero uno lo ve desde el proyecto de construir estos países desde la inteligencia y desde la academia, y el otro lo ve como el proyecto de entender de manera antropológica las dinámicas sociales del Caribe. Ok, pero entonces, en el libro están los 2 ensayos. Están esos 2, y entonces de ahí digo, bueno, vamos a seguir rastreando esto, porque lo que quiero de alguna manera dar a conocer también es, y esto es una manía muy personal, nosotros constantemente estamos devaluando a personas que parecen articular cierto discurso cuasimítico religioso, y no nos damos cuenta que todos nosotros en algún momento o en otro lo hacemos. Así que de esa manera usted puede encontrar a un ateo
cuestionando constantemente las maneras en que un cristiano entiende el mundo, pero en la manera en que constantemente lo está cuestionando, constituye un ritual donde su feligresía diariamente va a darle un like, y eso va creando un empoderamiento, un potenciamiento de ese discurso, y de pronto todos llegamos a asumir cosas que incluso hasta la medicina, por ejemplo, nosotros hablamos no hace mucho, comentaba acá el colega, sobre María, y se hablaba de la posibilidad o no de que las vacunas fueran o no un resultado, y todo el mundo de pronto, como es algo que sale de manos de la ciencia, lo aceptamos como algo que está escrito sobre piedra. Así que nuestra relación real con la discusión sobre las vacunas fue mítico-religiosa. O sea que adoptamos que eso era Dios y ya. que tú dices que la misma fe que yo tengo en un sacerdote es la misma fe que tengo en un médico. Correcto. Y entonces investigar cómo eso se da a través de la literatura, a través, por ejemplo, de poetas homosexuales, una poeta lesbiana, su relación con el cuerpo, desde una concepción mítica religiosa, la relación de un poeta homosexual como Ramón Otero con la sociedad a partir de construir un lenguaje mítico religioso que lo despegue del lenguaje común y corriente de la sociedad, y así constantemente construimos estructuras mentales y lingüísticas donde creamos nuestro espacio mítico religioso. Pero el libro tiene 2 ensayos, o 3, o 4. Tiene 7. 7 ensayos. O sea que tú le sumaste más ensayos para el libro. Haciendo un O respeto. sea, claro, porque aunque tenías 2 ensayos, los originales, Correcto. después seguiste escribiendo, Ujú. y como es una obsesión, casi locura, pues entonces tú dijiste, pues puedo unir estos trabajos. Pero ahí tuviste que tomar decisión en el orden, que va primero, que va después, y tuviste que buscar un título que lo reuniera todo, ¿correcto? Correcto. Yo particularmente cuando escribo, tengo una conciencia de que el libro tiene que ser como una unidad orgánica, que aunque sí tiene subdivisiones, pero que no se perciban porque las transiciones de una parte a otra logren esa armonía. Así que desde que empecé a idear, ¿no?, esta posibilidad de un libro, ya tenía en mente un orden que empezara con lo medieval, que luego pasara a Ramón Otero, comparado con Quevedo, porque Quevedo entonces es el paso desde lo medieval al Renacimiento. Luego trabajé la comparación entre Juan Marcé, el español Juan Marcé, en su novela Si te dicen que caí, porque entonces trae la península a lo contemporáneo, después paso al Caribe, y así sucesivamente llego hasta la revista del Sótano, de la cual soy producto, que es un grupo de escritores de los años la primera década del siglo que va en curso. Así que lo traigo desde medieval, todas esas dinámicas, hasta lo que es Muy bien. lo más reciente. Bueno, o sea, gracias por eso. Un aplauso. En el caso de David Cafiero, es importante destacar que hay un método en su locura. Correcto. Hay un método ahí. Siempre tiene que haber un método. Tiene que haber un orden, aunque sea secreto. Aunque usted solamente lo sepa, ese orden. Todo texto siempre tiene que tener un orden, un mapa. Aunque usted sea el único que lo sepa, pero tiene que haber un sentido ahí adentro. Efraín, breves palabras. ¿Qué fue lo más difícil de convertir la tesis en un libro? Por lo menos la tesis, el diálogo contigo fue el más amigable, porque mi problema fue cuando estaba escribiendo la tesis. Ajá. Porque yo estoy intentando escribir poesía todo el tiempo, y esto ya es un trabajo más estructurado. Eso es interesante. Entonces resultaba que mientras estaba haciendo el análisis entre los poetas, entre Julia Burgos y los malditos, yo terminaba escribiendo poesía, y eso no puede ser. O sea, que no era un libro de poesía, era una tesis que tenía que escribir. Eso fue ese diálogo que había, que no terminara siendo un poema, sino un trabajo. O sea, que al final tú escribieras un poema sobre un poema. Exactamente. Y el análisis de los poemas, como se me da bastante bien a establecer relaciones
entre los poetas, ese diálogo, pues yo quería abarcar demasiados poemas. Ah, Era eso es 10 interesante. A veces usted dice, yo puedo hacer esto, y como lo puedo hacer, lo voy a hacer todo. Nadie puede hacerlo todo. Nadie. Yo quería trabajar 10 poemas y mi director de tesis me dice, no, eso es demasiado, vamos a reducirlo. Entonces, fue esa dinámica de no escribir un poema sobre unos poetas y ceñirme a la cuestión académica del ensayo y los temas que se siguen sumando. Uno sigue haciendo lectura, y cuando vienes a ver, tienes un monstruo que no puedes casi ni manejar la cuestión bibliográfica. Entonces pasa un poco como Claudia, que hay que eliminar cosas y ahí es como lastimar a un hijo, porque esto es un hijo. Y es básicamente la problemática fue cuando estaba escribiendo la tesis, cuando ya llega bastante pulido y claro, los cariños que le da Carlos a la creación del libro. Muy bien, un aplauso para los tres. Estamos en el tiempo perfecto del editor, nos quedan 15 minutos. Vamos a repartirnos ahora. Ahora, esta pregunta, Claudia, se la repetiré a ustedes que les pasen el micrófono acá, por favor. Claudia, este es tu primer libro de investigación académica. Sí. Tú has publicado poesía, has hecho otras cosas. ¿Qué significa para ti este libro? ¿Qué valor tiene? No solamente qué valor emocional, qué otros valores prácticos o pragmáticos o como quieras llamarle tiene el tener un libro publicado de tu trabajo como investigadora académica. El hecho de haber que Carlos me haya sacado este libro en su editorial Isla Negra para mí me significa mucho porque sí está el tema emocional que todos los escritores lo tenemos y ustedes lo van a tener si también lo hacen, pero también está el tema profesional, el tema de la seguridad que uno dice, porque yo soy escritora de poemas, yo soy poeta esencialmente, pero también llevo mucho más tiempo haciendo poemas o siendo poeta que siendo crítica literaria, pero llevo tiempo, pero no tanto como poeta. Entonces también te da como la seguridad de decir, ya, yo puedo hacerlo. Entonces, desde el momento en que uno dice, yo puedo hacerlo, yo podría hacer este tema y también podría hacer este otro, entonces te da seguridad como para impulsarte a seguir creando y a investigando mucho más. Y también en el ámbito profesional se te abren puertas, el hecho mismo de yo estar acá, para mí es un... Es la primera vez que ella viene aquí, Claro, la primera vez que vengo a Puerto Rico. que viene de arriba. Los mosquitos se la comieron ya. Y ahí aprendí. 2 veces. Muy bien. Sí, bienvenida al tópico. No, pero Ah, es maravilloso porque de venir primera vez y venir a publicar mi libro, de conocer a Carlos, conocer a los colegas, a los poetas y también a los escritores, a conocer a ustedes, estar en la universidad hablando de mi libro, para mí es un tremendo privilegio. Y nada, puedo decir que me encantó, no me lo esperaba, pero a veces uno también pasa que tiene como su día, dice, ya voy a hacer esto, otro. Pero hay cosas que se presentan en el camino que tú no las tienes previstas y bien, y si tú lo trabajaste duro, te lo mereces en el fondo, porque yo me trabajé duro la tesis. Fue duro, mi profesor fue muy exigente, y yo en la mitad estaba como extenuada, pero ya seguí, logramos llegar a un acuerdo. Hubieron varios en el proceso de tesis, les puedo comentar que ustedes también lo van a hacer, pero en el proceso de tesis hubieron varias, como vericuetos, podría decir que íbamos para allá, después para acá, en mi propio proceso de cómo iba haciendo la investigación, y llegamos a un consenso bueno en el fondo, y la defendí, y me fue bastante bien en nota y todo. Entonces, darse cuenta de que tú eres capaz, eso es súper importante, entonces te da la fuerza para poder decir, yo soy capaz también de hacer libros, y puedo seguir investigando y muy bien. por ahí. Para terminar con este libro, una pequeña nota, como editor me voy a tomar un lujo, es que cuando estábamos buscando la imagen de cubierta, Sí. ella me dijo que sus 3 hijos tienen sus vidas y uno de ellos era fotógrafo. Y yo decidí que esa fotografía la vamos a usar en la cubierta del libro.
Y también hay fotografías para dividir los dos capítulos del libro, o sea que hay trabajos de tu hijo dentro del texto, que es un trabajo que entonces hace el libro todavía una cosa más personal en ese sentido, ¿verdad? Claro, les quiero comentar que mi hijo, yo tengo 3 hijos varones. Mi tercer hijo, que se llama Ethan Santos, él es fotógrafo y comunicador audiovisual, y él hizo la fotografía portada, es el muelle Barón en Valparaíso, que es una parte que está como semi-destruida, y esta es como una escultura así como de los perros de la ropa, no sé si que le dicen así acá. Los pinchos de la ropa. Claro, sobre una construcción de metal, y él sacó esta foto, él es excelente fotógrafo, y también las fotografías interiores son de él. Muy bien, un aplauso para Muchas ella. gracias. David, brevemente, ¿qué peso tiene este libro en ti? ¿O qué alas te da? Bueno, para mí, primero hablando de tenerlo en las manos ya, de pronto uno escribe cuentos, escribe poesía, escribe mentiras y escribe un montón de cosas, pero cuando se tiene que ceñir a lo que es algo académico, pues de pronto una preocupación inmensa, porque por una parte uno quiere demostrar lo que uno es capaz de hacer a nivel intelectual y académico, pero una vez ya está hecho uno no quiere que nadie lo vea, porque es como ennuarse en medio de Plaza Las Américas. Es como decir, mira, aquí la gente puede ver mis defectos como investigador, como intelectual, puede ver mis vacíos, puede ver mis tropiezos, así que uno trata, ¿verdad?, de ser muy cuidadoso con lo que hace. Y bueno, particularmente mi preocupación es que yo siempre escribo como que con esta idea de que yo no creo en esto de que uno escribe para uno. Yo escribo porque yo quiero que me lean, porque quiero comunicarme, porque tengo necesidad de saber que del otro lado hay un ser humano recibiendo noticias de quién yo soy y de lo que me hace gente, me hace humano. Y entonces soy bien consciente, estoy bien claro de que yo tengo que llevar a mi lector de la mano. Y entonces la manera en que construyo el texto, siempre el que lo lee se va a dar cuenta, voy llevando a mi lector. Y esa manía de uno un poco estar consciente de que me están leyendo y de tener una responsabilidad con mi lector, te somete, ¿verdad?, a no irte en un vuelo. Y como dice acá el colega, que dice, yo quería hacer esto, pero de pronto tengo que darme cuenta de que lo que yo estoy haciendo también tiene que considerar que es un proceso de comunicación, que no lo estoy diciendo solo para mí. Entonces, pues, para mí eso es muy importante. Y hay una serie de homenajes también. Vengo de un espacio donde, ¿verdad?, como les dije antes, de una iglesia, de una familia protestante, donde la religiosidad fue algo muy importante, y he querido un poco sacar la religiosidad de las 4 paredes de la iglesia y verla en su justa perspectiva como parte de nuestra condición humana. Constantemente estamos estableciendo relaciones con todo lo que nos rodea, con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, con el universo entero. Entonces, lo que sí tenemos que aprender a ver es cuando tanto un libro como un discurso se puede utilizar como un arma de manipulación, ¿verdad?, para llevarnos en contra de nuestra voluntad o quizás engañarnos. Entonces, tener esa suspicacia y poderlo presentar de una manera responsable, sin hacer un juicio sobre la academia, sin hacer un juicio tampoco sobre estas características humanas de poder construir relaciones desde esas estructuras mítico-religiosas con lo que nos rodea. Para mí, una responsabilidad grandísima. Y le quería comentar a Claudia que el libro también está dedicado a los chilenos, que fueron mis profesores. Mi director de tesis en aquel entonces fue René Jara, y también fui estudiante de Hernán Vidal, ambos chilenos y ambos fundadores de la revista Ideologies and Literature junto a Gris Zavala. Así que hay ahí también una conexión muy bonita. Sí, muy bien, un aplauso para el profesor. Vamos a ver, contigo terminamos, querido. ¿Qué significa para ti tener este libro? Es tu primer libro, ahora estás trabajando un libro de poesía, pero es tu primer libro de investigación. Pues es un reto, porque me saca de la zona de confort y me obliga a encarar así a estos linchamientos. Me obliga a proyectarme, a salirme de esa soledad que yo no soy poeta, ¿verdad?, pero aspiro en algún momento a hacerlo y que se me considere como tal, pero
te saca de esa zona de confort y, como dice Gabriel, te desnuda. ¿Sabes? Y es un reto y es un orgullo porque a veces uno dice, caramba, yo tengo esa capacidad de decir y de encontrar cosas nuevas donde uno cree que ya está todo dicho. Julián Burgos. Porque de Julián Burgos se ha escrito cientos de libros. Exacto. Por ejemplo, Julián Burgos, por ejemplo, ponerla, separarla un poco de la cuestión de lo que dicen todos y ponerla a dialogar con los poetas malditos directamente, que más allá de ser malditos por esta cuestión de que se dice, son malditos porque ellos eligieron decir contracorriente y como tal fueron rechazados por la sociedad. Y además tienen un peso adicional porque no solamente publicaste, completaste la tesis, recibió ese año el premio a la mejor tesis del Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Es un peso adicional que tienes ahí, Sí. porque eso crea expectativas. Sí, el libro es eso, un poco. No te quiero joder, pero crea expectativas. Es un poco eso, pues, encarar esta Y el necesidad doctorado, de- ¿cómo lo ves? Pues el doctorado está dentro de las posibilidades. Después de hacer algo bonito de tecnología, está ahí. Ok, muy bien. Un aplauso para él. Perfecto, el tiempo del editor. Faltan 5 minutos para irnos. Yo quería agradecerle a mis 3 colegas que han venido hoy acá. Esto es parte de un tour que organizamos durante esta semana. Toda la semana hemos tenido actividades. Hemos tenido actividades ayer en el Departamento de Literatura Comparada, recibieron a Claudia ya. Aquí ahora por la noche se va a presentar este libro en Casa Norberto, en ella Plaza América, y el viernes se presenta mañana este libro que es el de Claudia, con otros libros más. Pero yo le dije a mis estudiantes que quería que participaran acá, así que en vez de ellos ir a la montaña, de Mahoma ir a la montaña, trajimos la montaña acá para que usted pueda dialogar con ella. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario antes de irnos? ¿No? ¿Tienen preguntas ni comentarios? Ok. ¿Usted tiene? Ajá, dígame. Quería decir, muy impresionante cada una de las perspectivas de cada uno de los autores y las autoras. Y encuentro que seguían construyendo sobre ustedes el comentario y como que uniendo lo que ustedes estaban haciendo y como que encuentro tan interesante todo lo que ustedes hicieron, la perspectiva entre la pugna, ustedes como poetas, escritores, muy excelente, muy interesante. Eso me parece muy bien. Que hemos logrado despertar el interés. Un maestro nunca debe hablar para él. Siempre habla para sus estudiantes. Y esto está hecho aquí no para ellos, para ustedes que ustedes reciban una perspectiva distinta. Fíjense que son diferentes personas y diferentes momentos históricos de hacer su libro, ¿verdad? Cada uno decidió de ellos, cada uno decidieron estudiar literatura en situaciones distintas, en momentos distintos, y pudieron haberse dado por vencidos, pero completaron ya esta fase. Y Jorge David está matriculado ya en su programa doctoral. Claudia, yo sé que está ya casi a punto de matricularse en su programa doctoral, y aquel que como un hijo para mí, pues va para el doctorado. Eso tiene que darse. Entonces, yo traje 3 libros, uno de cada uno de ellos. Y usted sabe que tengo un método que se llama la rifa. ¿Verdad? ¿A quién le interesa uno de estos libros? ¿A alguien le interesa? Ustedes 3 levantaron la mano, pues vengan. Nosotros no. Vengan. Venga usted y aquel. 3, cada uno para ustedes, y le piden la firma ahí a los autores. Un aplauso para todos nosotros. Bendiciones. Gracias por venir.